La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a concluir. Yo pensaba la carta a los Gálatas, el capítulo 6. Yo les recomendé y les recomiendo que vayan y estudien, hagan un estudio en relación al video que puse aquí, Panchito y Juanito, que habla sobre el tema de Gálatas 6, aunque no lo cubro todo. Vamos a estudiar el capítulo 6. Dice Pablo a los Gálatas: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así como Cristo, ¿se acuerdan que Cristo dijo que si lo seguíamos teníamos que llevar nuestra propia cruz? Esa es nuestra cruz, llevar las cargas de los otros, de nuestros hermanos, cuando caen. Entonces sabemos, por ejemplo, Pablo, que anduvo predicando, él siempre estuvo orando por todos sus hijos espirituales, por toda la iglesia. No nomás por sus hijos, sino en general por toda la iglesia. Pero si ustedes se fijan, siempre en cada carta a mis hermanos, por los que siempre estoy orando para que reciban de la gracia de Dios y bla, 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 bla. O sea, siempre está orando. Ahí esa es la carga de Pablo. ¿Cuál es su carga? Él está dedicando su vida por sus hermanos, predicándole las buenas nuevas y llevándoles conocimiento a través de la palabra, de lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, que le fue revelado a él por Cristo Jesús, así como él también nos lo revela a nosotros. Entonces, todo esto es amor, llevar las cargas. Por ejemplo, yo tengo a mi hermano en Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, nos congregamos y vamos caminando con el Señor, y un día, por ejemplo, lo miro que anda por ahí, sale de, qué sé yo, de un lugar, anda bien borracho y anda con 2 mujeres, por decir, da un ejemplo. Entonces, bueno, después me lo encuentro otra vez, vamos a decir en la iglesia o algo, platico con él. Hermano, ¿qué pasó? Ay, hermano, caí, me dormí, caí al mundo. Entonces ahí, ¿qué debe de hacer uno? Orar por él. Ánimo, hermano, no se desanime, esté despierto. Sí, hermano, ya le pedí perdón a mi Señor, gloria a Dios, Señor. Ahí es donde debemos de orar y llevar, no de andar de chismoso. No, fíjense que mira, el hermano ahí andaba con 2 viejas y andaba bien pedo. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Entonces, en la iglesia sí debe de haber santidad, sí. Pero dice Pablo, debemos de llevar las cargas los unos de los otros. También yo he mencionado, así como lo dice Pablo, en relación a los romanos, por ejemplo, el que es más débil en la fe y otro que es más fuerte, el que es más fuerte debe de llevar también a esta persona que es débil en la fe. Por decir, una persona dice, no, debes de guardar el sábado. Cristo murió por mí, sí, Cristo murió por mí, pero él dice que debo de guardar el sábado. Gloria a Dios. Se le trata de explicar y él dice, no, yo así lo entiendo, hermano. Está bien. Así lo entiende. Se le respeta y hay que orar por él para que el Señor le abra el entendimiento, para que no se haga esclavo, especialmente está siendo esclavo precisamente de esta persona que le enseñó mala doctrina. ¿Por qué? La mala doctrina es de que se ha hecho esclavo, que él piensa que es mejor por guardar el sábado. Y no es así. Nosotros, por ejemplo, en Deuteronomio dice, en el antiguo pacto,
donde dice, cumple la ley. Si la cumples, vas a ser bendecido tú, tus hijos, hasta 1000 generaciones. El único que ha cumplido la ley es Cristo. Es el único. Entonces Cristo se ganó hasta 1000 generaciones. Eso es lo que está escrito por lo que el Padre dice en la palabra de Dios. Entonces Cristo, por obedecer toda la ley, Él se ganó 1000 generaciones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que nosotros somos salvos? Ya lo vemos una y otra vez. Por hacernos uno en un solo espíritu con Cristo Jesús, creyendo el Evangelio. Si confesamos nuestros pecados, fiel es Él para perdonar nuestros pecados. Lo único que Dios quiere es reconocernos, que nos reconozcamos que somos pecadores. Tan simple como eso. Entonces, si nosotros estamos alimentándonos de la palabra de Dios y estamos orando, estamos haciendo lo que Cristo nos mandó, estamos despiertos. Y mientras estamos despiertos, no vamos a caer. Pero si dejamos la palabra de Dios, dejamos la oración, nos vamos a enfriar. Y una persona que se enfría va a caer. Tan simple como eso. Va a caer y va a pecar. Y hay personas que se regresan al mundo y ya no regresan. Ya no regresan. Hermano, pero el Señor es fiel. Sí, Él es fiel. Él sigue siendo fiel. Pero la iglesia, hay iglesia que se regresa al mundo. ¿Ok? 2 veces muerto, dice una carta. O sea, murieron, estaban muertos, resucitaron nuevamente juntamente con Cristo Jesús y se regresaron al muerto. Como están como el perro que vuelve al vómito. O sea, regresaron al mundo. 2 veces muertos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿puede una persona regresarse al mundo? Sí. Sí, entonces debemos de alimentarnos de la palabra de Dios y estar en oración todos los días. Gracias, Señor, gracias, Padre mío, siempre dando gracias a Dios, confesando nuestros pecados por los que nos damos cuenta. El Espíritu Santo nos dice lo que hacemos mal. Él nos dice lo que hacemos mal. No es necesario que nadie nos diga el pecado. Si es que estamos escuchando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Tan simple como eso. Entonces, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así. Esta es la ley. Esto es amar, hermanos. Este es el mandamiento. Ahora, hay una diferencia entre respetar a una persona que quiere guardar el sábado, guarda los días, quiere comer, dice, no, yo como puras verduritas. Está bien, hermano. Me puedo compartirle, no, yo así lo entiendo. Está bien, hermano. Entonces, hay que orar por esa persona. ¿Por qué? Porque él cree que si come carne, está pecando. Entonces, no, le falta conocimiento. Pero bueno, es Dios quien abre el entendimiento para... Muchas veces las personas, hay muchos cristianos que están en las primeras 3 fases de la parábola del sembrador. Entonces, la razón de por qué no entienden la palabra de Dios es porque no han llegado a la 4ª fase. ¿Cuál es la 4ª fase? Que aman el mundo. O sea, por ejemplo, dice la palabra, en la tercera tierra, nosotros somos la tierra, nuestro corazón es la tierra. Dice, pero los afanes de este mundo, las preocupaciones de este mundo. Cuando Cristo dice, no te preocupes de qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir. No te preocupes. No, pero yo soy madre y yo soy padre, me preocupo por mis hijos. Cristo dijo, no te preocupes. No, pero tú no entiendes. Como tú no eres madre, no entiendes. Está bien, entonces no hay paz. Entonces, por no tener paz, no entienden las escrituras, no lo entienden. Entonces, o al revés, precisamente por no entender las escrituras, no tienen paz. O sea, va a la par. Pero, en la medida que te reconozcas pecador y un día digas, Señor, soy pecador o soy pecadora,
Me encanta el mundo, Señor. Me encanta preocuparme. Me encanta preocuparme. Esa es la realidad. Perdóname, Señor, porque no tengo confianza en lo que usted me dice. Perdóname. Confiesa tus pecados y Cristo, nuestro Padre Dios, es justo. Él es bueno. Entonces lo único que tenemos que hacer es ser sinceros. Y un día, cuando menos lo espera, porque Él no viene con aviso. Él dice, estén despiertos, estén despiertos, estén despiertos. Perdóneme, Señor, porque yo me sigo preocupando, Señor. Soy cabezón, soy cabezona, Señor. Usted lo sabe, yo me preocupo. Sé honesto, confiesa tus pecados. Y un día de repente, sin que viene Cristo a tu corazón y das fruto. Cristo te da la paz. Ahí cuando antes no, de repente ya no te preocupas. Y tú dices, ¿qué pasó? Ahí ya es Cristo que vino a visitarte a tu corazón. Y ya no te preocupas. Y te da la paz. Ahí ya estás en la. Pero si quieres cosas, no, que yo quiero una casota, que yo quiero una muchachota, andas en el mundo todavía no entiendes. Dios nos deja por un periodo de tiempo porque Él le da de comer a las aves. O sea, Dios permite darle de comer a los ángeles caídos y a los ángeles de Dios. O sea, cuando nosotros andamos en el mundo siendo insensatos, siendo necios, o con nuestras obras decimos Dios no existe, con nuestras obras, eso es lo que dice la palabra, lo que dice Pablo en Romanos 3, que lo saca de Salmo 14, Dios no existe. Y todos nos desviamos, nos hicimos necios. ¿Okay? Pero precisamente ahí, cuando nos damos cuenta que no podemos y un día escuchamos la palabra de Dios, nos da el entendimiento, entendemos el Evangelio y ya podemos eventualmente dar fruto. Pero una cosa es reconocer el Evangelio y ya el dar fruto es poco a poco. O sea, porque un niño no va a crecer de la noche a la mañana. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Hermano, usted debe de, por ejemplo, yo acabo de hecho voy a hacer un estudio en relación a esto. Lo más probable, un hermano José se llama, me escribió, no, tenemos que decirle a los homosexuales que se arrepientan, que bla, 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 bla. Entonces yo le di versículos y de hecho él me pone versículos de Romanos 1, donde dice que los afeminados no heredarán el reino de Dios. Entonces yo le esperé un tiempo, dije a ver si un día lo encuentro calmadito, y el Señor me puso, le escribí después de 3 meses y le digo, hermano, mire, usted está bien, me mandó unos versículos, pero usted omitió poner los más importantes. Y yo dije, a ver, yo no convenzo a nadie, es el Espíritu de Dios, pero alguien lo tiene que decir. Entonces le escribí y le volví a escribir y no lo entiende, hasta la fecha no lo entiende. Entonces voy a hacer un estudio, porque yo digo, así como él no lo entiende, hay mucha gente que no lo entiende. Ese pasaje que de donde dice Pablo que los afeminados no heredarán el reino de Dios, si no miran el contexto. No miran y lo acabo de decir, una persona que ama el mundo no puede heredar el reino de Dios. Cristo no va a venir a su corazón. Cristo mismo lo dice en la parábola del sembrador. Pero tampoco se trata de ir a predicarle al mundo la ley. O sea, ¿quién soy yo para predicarle la ley? Ya no estamos bajo la ley. Ya no tenemos que predicar la ley. La nueva ley es predicar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Los 10 mandamientos
es amar a Cristo, honrar a Cristo, descansar en Cristo. Ahí están los primeros 4 mandamientos. Y los otros, que siempre han estado, amar a tu prójimo. Así de simple. Entonces los primeros 4 mandamientos en el antiguo pacto, no tendrás, yo soy Jehová que te sacó de tierra de servidumbre. ¿Okay? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No vas a usar mi nombre en vano. Y vas a guardar el sábado. Esos son los primeros 4 mandamientos. El sabbat, el Shabbat. Vas a guardar el sábado. Eso se guardaba el sábado. Siendo una señal, era una señal que apuntaba a Cristo Jesús, pero tampoco lo entienden. Los sabatistas no entienden. De hecho, la mayoría de cristianos no entienden esto. No, hermano, no hay que guardar el sábado. El otro dicen, hay que guardar el domingo. Por Dios. No, ya no se trata de guardar un día. Se trata de descansar en Cristo. Siempre, todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, siempre. Vengan a mí todos los que están cansados, todos los que ya no pueden, todos los amargados, a todos los despreciados. ¿A quiénes llama a Cristo a predicar la palabra? 2 cosas. A los viles, a los que el mundo dice, no hombre, este es un vil. Por ejemplo, los colectores de taxes, los que colectaban los taxes. Leví, que es Mateo, Cristo lo llamó, sígueme. Él era despreciable, nadie lo quería, porque cobraba los impuestos y cobraban más de lo que era, cobraban lo doble. La palabra lo dice. La gente del mundo, la gente despreciable es la que Cristo llamó. ¿A quién amó más el Señor? ¿O quién amaba más al Señor? Las prostitutas. Todo el mundo desprecia a las prostitutas. Pero entre las prostitutas, Cristo vino. Sígueme. Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a salvar el mundo. No, estas prostitutas deberían de buscar otra forma de ganarse la vida. ¿Y quién eres tú para decir que la prostituta? O sea, no, pero eso es pecado, hermano. Sí, pero es pecado que tú andes criticando la prostituta, no estás amando. O sea, tú eres pecador. La palabra dice, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Tú pecas, tú eres pecador. No seas hipócrita. ¿Quién eres tú para venir a decirle a una prostituta que es pecadora? No, hermano, pero Pablo dice que ames. Porque en el contexto, cuando él dice eso, dice, ama. Y de hecho lo voy a hacer, el estudio de Romanos 1, que concuerda con lo que está en 1 Corintios 6. Que esos versículos agarran y le dan duro a la gente. Le dan duro a la gente. No, hermano, la palabra dice en 1 Corintios 6. Pero ¿por qué se los está diciendo? Porque no están amando. Porque no están amando. Santiago dice lo mismo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Por ejemplo, Jesús, un ejemplo, Jesús viene 10 leprosos y le dicen a Jesús, Señor, sáname, Señor, sánanos, Señor. Le dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, sanaron, pero solo uno regresó a dar gracias. Entonces, ¿qué no eran 10 los que fueron? Solamente uno regresó para dar gracias. Y el que regresó, pues he ahí la importancia. He ahí la importancia de que no todos damos gracias por el regalo de la vida. No todos. Entonces, pero es por la gracia de Dios para no envanecernos a través del Espíritu Santo. Entonces, es necesario, por ejemplo, un hermanito Ricardo, si mal no recuerdo, me cuenta un sueño que él tuvo en relación a una fiera
a un tigre que lo agarraba como un gatito. Eso a mí me dijo mucho. O sea, él ya está dando fruto, está caminando con el Señor. El Señor primero, o sea, a la vez el Señor me lo reveló en un sueño y Él me lo confirma dándome ese. Mis hermanos, tuve un sueño y yo le digo, gloria a Dios, hermano. Y de hecho yo le dije voy a hacer un video, pero cuando le dije voy a hacer un video, yo ya tenía hecho un video en relación a las fieras, en relación a los animales del campo, que es figurativo de la gente religiosa. Por ejemplo, Pablo dice en la carta a los Efesios que él peleó contra fieras. Ahí no está Pablo no está diciendo que se agarró, se peleó con un tigre o con un león. No, ustedes vayan al libro de los Hechos, está por ahí como en el capítulo 16, 17, cuando pasa por Éfeso y es cuando él anduvo predicando y mucha gente lo creyó y los judíos se pusieron celosos y pusieron a la gente del mundo para que se rebelaran. Entonces pero sobre todo fue la bulla, todo se hizo en relación a la diosa Diana. Entonces, cuando él dice yo anduve peleando con bestias, está hablando de los de la ley, que son como bestias que no entienden el evangelio, lo que está en el Apocalipsis, y todos somos como bestias, eventualmente todos somos como bestias, porque no andamos sin conocimiento. Eso es la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia, hermano? Que un chip, que una vacuna. No inventen, ¿de dónde sacan tantas cosas? La marca de la bestia es la incredulidad. Y todos, sin excepción, somos castigados porque todos somos pecadores. Todos andamos como bestias. Y ahí, precisamente, cuando la maldad es más grande en nuestras vidas, una vez que hemos sido despreciados, o una vez que hemos sido somos esclavos del pecado, ahí el Señor nos llama. ¿Para qué? Precisamente para no andar de presumidos después. Así de simple. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, lo carnal, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahí está. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, hermano, y mayormente a los de la familia de la fe. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano, todos los que quieren agradar en la carne. ¿Qué es agradar en la carne? Hacerse la circuncisión, ir a misa los domingos, confesarse, comulgar. Esas son las obras de la carne. No, yo tengo que ir el sábado a la iglesia. Esas son obras de la carne. No, que yo voy a dar diezmo. Esas son obras de la carne. No, que yo voy a ayunar, no voy a comer carne de puerco, no voy a tomar soda, no voy a comer nada. Esas son obras de la carne, hermanos. Todo eso es carnal. Todo eso es carnal. Todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, o a guardar el sábado, a guardar el domingo, o a oír a la congregación el domingo. En mi caso, en una congregación, a mí me querían esclavizar para que fuera en la mañana y en la tarde. Nosotros somos libres, hermanos, no hay que sernos esclavos de nadie. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Por ejemplo, Santiago dice, si tú pecas en un pecado, pecas en toda la ley, en toda. Y si tú te quieres justificar para con Dios, diezmando, guardando el sábado, guardando el domingo, tienes que cumplir. Es como diciendo, Cristo,
te voy a ayudar. Tú no cumpliste todo. Te voy a ayudar. Por favor. Nosotros ya somos justificados en Cristo. Punto. Ahora, hay que dar fruto, que eso es diferente. Eso es diferente. O sea, den testimonio de que mi amor está en ustedes. Así de simple. Entonces, si una persona no está amando, hermano, para vergüenza de usted se lo digo, usted no está amando. No está amando, usted se la pasa criticando y juzgando a todo mundo. Y yo estoy seguro, usted es pecador. ¿Por qué lo sé? Porque creo la palabra de Dios. Y si usted cree la palabra de Dios, usted va a ser honesto y usted va a saber que usted es pecador. Entonces, si usted es pecador, no sea hipócrita. ¿Quién es usted para venir y andar predicando la ley? Uno es solo el dador de la ley. ¿Quién es? Cristo. Cristo es el único. No, hermano, pero Juan Bautista anduvo diciendo. Él fue el último que predicó la ley. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero no lo entienden, hermanos. Mucho, no lo entienden. No entienden. Que la ley y los profetas fueron. La ley y los profetas hablan de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros se circunciden para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué hace la gente? Nosotros sí guardamos, nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros sí guardamos el sábado. No, nosotros somos la primera, la que fundó Cristo, Pedro, el primer papa. Esa es puras tonterías, No, sí, en la iglesia católica se predica a Cristo, sí, ahí hay testimonio de Cristo. Pero no todos, no todos han visto a Cristo, no todos entienden, no todos son testigos de Jehová. Pero lejos esté de mí gloriarme. Ahí está lo que dice Pablo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. En la carta a los Corintios dice, ¿qué no soy apóstol? ¿Qué no merezco que me den dinero? Si yo les doy lo espiritual, ustedes me deben de dar lo carnal. ¿Qué no lo merezco? En la segunda carta les dice, ustedes andan ahí todos vanagloriándose. Entonces acusan a Pablo de que él no era apóstol, ¿no? Entonces él viene y él dice, yo era judío de judíos, de la tribu de Benjamín. Benjamín, que era hermano de José, hijo de Jacob, hijo de Israel, con la mujer que más amaba a Jacob, con la que verdaderamente amaba. Entonces, Benjamín era el más chico de los 12 hijos que tuvo Israel, o Jacob, que es el mismo. Entonces dice, yo antes andaba predicando la ley, yo andaba ciego. ¿Y quién le abrió el entendimiento a Pablo? Fue Cristo, hermanos. Fue Cristo el que le abrió el entendimiento. Entonces Pablo era despreciado. Pablo era despreciado. Entonces eventualmente el Señor lo llamó. Sabemos que Pedro era despreciado, era vil. Todos los apóstoles, porque eso dice la palabra de Dios. Dios viene a llamar a los amargados, los de amargado de corazón, a los viles, a los que son viles, a los que desprecian aún el mundo, no solamente la iglesia, también el mundo. A Donald Trump, por decir, a Donald Trump lo desprecia casi todo el mundo, por lo que dice, las cosas que dice. Bueno, él es candidato para ser llamado por el Señor. Dice Pablo, me voy a gloriar. Conozco a un hombre, dice, que fue llevado al tercer cielo y vio cosas que no le es permitido decir. De ese hombre me gloriaré, más no de.
Entonces viene y presume. Dice, Corintios, ustedes tienen la culpa que yo me ande gloriando. Ustedes deberían de estar hablando bien de mí. O sea, en otras palabras, yo soy su madre. Yo soy su madre, deberían de honrarme. El mandamiento es honrar al padre y a la madre. En la carne hay que honrar a tu padre y a tu madre. En lo espiritual, pero es más grande lo espiritual. Eso es la sombra, la figura. ¿Quién es nuestra madre? El que nos predicó a Cristo. ¿Quién es nuestro padre? El Padre de todos. Solamente hay uno, nuestro Padre Dios. Entonces debemos de honrar. Entonces a mí me hablaron de Cristo varias personas católicas. ¿Yo cómo voy a hablar mal de mi madre? Me hablaron de Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios. Me enseñaron también que yo debería de amar, gloria a Dios. A mí nunca me dijeron, debes de odiar a los hermanos testigos de Jehová, esos no entienden. Nunca me dijeron eso. Hijo, ama a tus hermanos. Ahora, no, pero ellos no entienden. Bueno, así como yo no lo sé todo. Y yo conozco mucho de la palabra de Dios porque el Señor me dio el don de ciencia. Tengo conocimiento de la palabra de Dios. Pero fue Dios quien me lo dio. Entonces, ¿de qué me voy a gloriar? Me fue dado, gratis. Entonces, hay niños y hay maduros en el Evangelio. El maduro siempre va a dar fruto. Y de hecho Pedro habla de esto. Si ustedes hacen esto y esto, no van a estar ociosos ahí, van a dar fruto. Entonces, fíjense, dice Pablo, de tal hombre me gloriaré. Ahora él viene y habla y dice que él no podía dejar un pecado. Dice, hay un mensajero de Satanás, un demonio, que lo abofeteaba. O sea, le decía, Pablo, tú eres pecador, mira, estás pecando. Él también dice, yo no hago el bien que quiero, sino lo mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Cristo nos separa de este cuerpo de muerte, hermanos. Mientras estemos en la carne es polvo y el polvo vuelve al polvo. Pero nuestro espíritu, nuestra alma, que tiene espíritu, que tiene vida en el Espíritu de Dios, nos da vida. Esa no muere. La carne muere, pero el espíritu no. El espíritu nos vivifica. Entonces Pablo le dice al Señor, Señor, quítame esto, Señor. O sea, Señor, ya no quiero pecar. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil, Pablo. Pablito, tú tranquilo, reconócete pecador y ahí donde eres débil, yo te ayudo. Entonces dice Pablo, entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Dios abunde en mí. Así de simple. Entonces, ¿qué tiene que reconocer Pablo? Él decía, Señor, soy pecador, Señor, soy pecador. Y ahí donde él no podía, eventualmente el Señor le dice, lo bendecía. Así como nos bendice a todos nosotros. Eso es la salvación, hermanos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ni los diezmos, ni guardar los días, ni el diezmar, todo eso es simbólico. Toda la ley, Gálatas 5:14 precisamente, dice, en esta sola oración o en esta sola palabra, se cumple todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de simple. Así, ya una vez siendo cristianos, obviamente. Porque el primer mandamiento y el segundo y el tercero y el cuarto están en Cristo Jesús. Y a todos, ella les va, Señor, uno que era rico, Señor, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino? Y le da los últimos 5 mandamientos.
No le dio lo del sábado, guarda el sábado, no le dijo los primeros 5 no se los dio. Le dio los primeros 4, perdón, le dio los últimos. Y él dice, yo los cumplo desde joven, Señor. Y dice, y Jesús le amó. Y le dice, si quieres ser perfecto, anda, dice, te falta uno. Anda, vende, o sea, como diciéndole, yo soy Jehová tu Dios, yo te voy a sacar de la esclavitud. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y no quiso. No creyó que él era el Hijo de Dios. Si él hubiera creído que él era el Hijo de Dios, hubiera creído así como creyó Pedro y Juan. Hubiera creído, pero como no creyó, yo soy Jehová tu Dios que te saca de esclavitud. No de la esclavitud de los romanos, no, de la esclavitud del pecado. Yo te saco de ahí. Entonces ya una vez que sigue a Jesús, no va a andar echando mentiras, blasfemando que conoce a Dios. O sea, porque sí lo conoce. Cuando hay personas que andan predicando que no conocen a Dios, dice Juan, y andan de predicadores y no conocen a Dios, esos son los mentirosos que no tienen el testimonio de que conocen a Dios y andan predicando. ¿Por qué? Porque aman el mundo. Entonces el cuarto, el primero es, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. También era, no uses mi nombre en vano. Y el cuarto, guarda el sábado. Guarda el sábado. Pero como el sábado era figura de Cristo, los sábados era para dedicárselo al Señor exclusivamente. Pero esa era la señal que apuntaba a Cristo. Entonces ya, y está bien explicado en la carta a los Hebreos. Entonces, en Cristo descansamos de nuestras obras. Así de simple. Y nos da paz. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Fíjense bien, cuando Pablo dice, él lo azotaron literalmente, con vara, 39 varazos, lo apedrearon también. Él tenía las marcas. Entonces hay personas, por ejemplo, Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, y hay personas que no tienen entendimiento, que se flagean. O sea, agarran. De hecho, los musulmanes, también muchos musulmanes hacen eso, también se golpean, se golpean la espalda. Dice Pablo, golpeo mi cuerpo. ¿Qué es golpearse el cuerpo? Es lo del mundo. No, déjale, enseño a que este es un ignorante pero por amor a Dios, no, tranquilo. Ama a tu prójimo. Entonces golpear nuestro cuerpo es amar. O sea, no dejes que la carne te gane. Cuando la carne nos gana, es por ego. Es por ego, no es por otra cosa. Es el ego de uno. Es el ego de uno. Esta es la iglesia verdadera, ese es ego. A ver, ¿por qué es la iglesia verdadera? Porque nosotros hablamos en lenguas. Tiene, por ejemplo, pentecostales, tiene 100 años. ¿Dónde estaba antes de los 100 años? Que los pentecostales apenas tienen 100 años, 120 años, 115 años. Ya ve, entonces es la católica. Todos los cristianos, discípulos del Señor, han sido perseguidos. Si hablamos de los primeros siglos, fueron perseguidos por los católicos. Okay. Porque el catolicismo comenzó en realidad en el siglo IV.
si uno estudia historia, pero es irrelevante andar explicando esto. La iglesia de hecho se abrió. Está la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. No son las únicas. La iglesia en el Medio Oriente, que es la iglesia, se me olvida su nombre, no está regida ni por la católica ni por la ortodoxa. Ellos tienen su propio papa. Donde está el testimonio de Cristo, ahí está Dios. Pero Dios le abre el entendimiento a quien Él quiere. Y entonces, ¿por quién es perseguido? Por su misma congregación. Por su misma congregación. Y obviamente también por los incrédulos. Entonces, el llevar las marcas, una de las marcas más comunes es el desprecio que tienen hacia el predicador. Así como despreciaron a Isaías, a Jeremías, a Ezequías, a todos los profetas, así somos despreciados nosotros. Así está escrito, eso se puede decir. Ahora, está el tiempo cuando dependiendo de los lugares, el verdadero profeta es perseguido por su propia congregación, porque así está escrito. Entonces, ¿cómo reconocer un falso profeta o un verdadero profeta? Por el fruto. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Entonces, el más común es, si tú no amas a una persona, no tienes conocimiento todavía. No conoces al Señor. Pero es necesario. Ahora, ¿puede una persona no amar siendo ya salvo? Sí, ahí está la carta a los Corintios. Ellos allá habían recibido todos los dones espirituales, pero no tenían, vamos a decir, les faltaba sabiduría. ¿Qué no hay en ustedes sabiduría? Anda uno ahí, anda managloriándose, y anda uno ahí que anda con la mujer de su padre. A ese ya lo entregué a Satanás. Esa es la autoridad que el Señor nos da. Una persona que no está amando, dice Pablo, no se junten con él, no anden con esas personas que no aman. Se le llama la atención 1, 2, 3 veces. Si a las 3 veces esa persona no hace caso, entonces se le expulsa. Aquí no dice que Pablo obviamente él anduvo predicando en Corinto por 3 años. Yo no sé si él lo conoció. Pero es obvio que él dice, no, a este yo lo voy a entregar a Satanás. Ananías, Pedro dijo, Ananías, ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto, sí. ¿Para qué le echas mentiras al Espíritu Santo? ¿Y qué pasó? Ahí murió. Vino la esposa después y, oye, ¿es cierto que en tanto vendieron la propiedad? Oye, ¿que no se podían haber quedado con su dinero? O sea, ¿quién los obligó a vender sus cosas? O sea, para seguir al Señor tienes que deshacerte de tus cosas en el corazón. ¿Cómo vas a seguir a Cristo y te quedas quédate con todo, pero no digas que vas a seguir a Cristo? Murió también ella. Entonces, si vamos a seguir a Cristo, debemos de sacar de nuestro corazón todo lo que nos estorba. Entonces, si no podemos, ahí es donde le decimos, Señor, yo sí lo quiero seguir, pero me cuesta. Ayúdeme, Señor, porque a mí me encanta el dinero, a mí me encanta este pecado. Sean honestos y dejen que el Señor los libere. Cristo los libera. ¿Ok? Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y así concluimos el estudio de la carta de Pablo a los Gálatas. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.